Vamos a iniciar esta clase número 2 yéndonos a uno de los capítulos que va a ser como un eje muy importante para poder comprender el libro de Daniel, que es el capítulo 7. Entonces, yo les voy a pedir por favor, si en su teléfono, si es una Biblia física, que puedan tener también ahí su libreta de anotaciones. Vamos a estar profundizando en algunos textos para que ustedes puedan tenerlo a mano, para que ustedes puedan eh, profundizar en tanta riqueza que tiene el capítulo 7, pero van a ver que vamos a hacer un poquito de comparación con lo que es el capítulo 2 y poco a poco vamos a ir paso a paso por ahí. Las semanas, yo estimo por lo menos unas 6 semanas poder estar aquí con el libro de Daniel. Si el Señor considera menos, está bien, si no, vamos a estar aproximadamente ese tiempo. Bendiciones, doña Mariluz, qué bueno que pudiera unirse. Esto fue un poco lo que estuvimos hablando en la clase pasada, si no se unieron, estuvimos hablando acerca de dónde se dio, que la importancia de este libro para revelarnos la persona de Jesús. También pudimos ver el carácter de Daniel, un carácter ejemplar. Estuvimos viendo la importancia de estudiar el libro de Daniel, de no dejarlo simplemente con la parte histórica que conocemos de él, de sus amigos, lo que pasó con Nabucodonosor, sino también enfocarnos en lo que es la parte profética, lo que nos revela de el reino. Y luego estuvimos viendo la estructura de cómo el libro está escrito. em, la forma literaria que tiene de un quiasmos. Esto lo estuvimos viendo, cómo había un paralelismo entre el capítulo 1, el capítulo 12, el 2 y el 3, el 10, el 11, asimismo el 4, el 6 y el 8, 9. Y dijimos que el capítulo central es el capítulo 7, por eso hoy vamos a entrar un poquito más en el 7. Cuando nosotros empezamos a examinar el capítulo 7 de Daniel, vamos a ver que el capítulo 7 y el capítulo 2 viene teniendo un patrón muy similar. Yo les voy a invitar, si no lo han leído, que puedan leer el capítulo 2, meditar en él y también el 7. Si no lo han leído, por favor, que esa sea la tarea que ustedes puedan tener para así poder comprender cómo en estos dos capítulos vamos a ver cómo se va pintando un cuadro de imperios paganos, históricos, pero también cómo vamos a ver que al final se van a levantar también un imperio en los últimos días. Entonces, ahí, de cierta manera, en el capítulo 7, si ustedes lo tienen ahí, váyanse a Daniel 7. Recuerden que tiene 12 capítulos, el libro de Daniel es pequeño, pero en el 7 específicamente vamos a encontrar que desde el verso 1 hasta el verso 8, Daniel está hablando en medio de esa visión de reinos. Vamos a ver que en la visión él ve bestias, pero son reinos que son representados a través de esas bestias. Y esos reinos se van a levantar a lo largo de la historia en el Oriente. Esto es como una estructura que les quiero compartir que puede resaltar. Del 1 al 8 vamos a ver cómo estos reinos se muestran en la visión y están representados a través de bestias. A partir del verso 9 viene como la segunda parte hasta el verso 14, donde él empieza a hablar de una corte celestial y donde esa corte celestial nos habla ahí del anciano de días, nos muestra cómo es su vestidura, cómo era su cabello y dice que se sentó en medio de ese trono y se sentó para reinar, para, para juzgar entre los reinos del mundo. Y esos reinos le son dados al Hijo del Hombre. Ok, si estuvimos en la clase anterior, Daniel nos revelaba el Hijo del Hombre a quién. ¿Se recuerdan? A través del Hijo del Hombre nos revelaba a quién. Nos revelaba a Jesús. Jesús es el que luego usa este mismo término de Daniel para referirse a sí mismo.
Entonces, desde el 9 hasta el 14, en este capítulo 7 de Daniel, vamos a ver cómo esa corte celestial se prepara para juzgar y una vez que esto es hecho, le son dados los reinos, los dominios del mundo al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús. Luego, la tercera parte viene desde el verso 15, que viene en mi traducción, en la nueva traducción viviente, dice la explicación de la visión. Y del 15 hasta el 28 hay uno que está en medio de esa corte celestial que se toma el tiempo para explicarle a Daniel todo lo que ya vio desde el verso 1, que no aparece narrado, desde el verso 1 hasta el verso 14. Entonces, miren qué hermoso, porque en medio de esa explicación empieza a ver como un foco en el último reino y su líder. Y ese último líder va a ser destruido por el Hijo del Hombre, quien junto a sus santos, recordémonos que el Hijo del Hombre es Jesús, junto a sus santos va a reinar sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis también se nos habla de esto. Y es algo que está sumamente conectado con la profecía que recibe el profeta Daniel. Entonces, quiero que me ayude, por favor, Marcia, si lo tiene ahí, leer Daniel 7 del 1 hasta el 3, por favor. Hasta el 13. Del 1 al 3. Daniel 7 del 1 al 3. La palabra de Dios dice así, las cuatro bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Gracias, gracias. Entonces, miren que esto nos va ubicando un poquito en el contexto histórico. Ahí Marcia leía y en el verso 1 dice que durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia. Aproximadamente Belsasar empieza a reinar en el 553 antes de Cristo. Y esto fue prácticamente unos 14 años antes de que Israel fuera liberada del cautiverio. Entonces, esta visión le da Dios a Israel con una esperanza en medio del sufrimiento. Qué hermoso es saber cómo Dios se mueve en medio de los momentos difíciles. Israel todavía no está siendo liberado, pero para el pueblo de Israel, Dios envía un profeta, alguien que lleno de su espíritu empieza a recibir una revelación para que este pueblo pueda mantener la confianza en Dios, para que pueda confiar en su soberanía. Entonces, miren que ahí nos ubica un poco en el contexto histórico, cuando dice que en el primer año del reinado de Belsasar. Luego sigue hablando, sigue diciendo, Daniel tuvo un sueño, vio visiones mientras estaba en la cama. En el verso 2 sigue diciendo, esa noche en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande. Y cuando nos vamos un poco a poder comprender a qué mar se refiere, la escritura viene describiendo el mar Mediterráneo como el gran mar. No se usa solamente en Daniel para referirse a esto, sino que, por ejemplo, Fabi, si tienes Biblia, puedes buscarme, por favor, Isaías 57:20. ¿Lo tienes? Sí, Fabi. Ok. Isaías, 57:20, por favor. pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ok, ¿eso lo estás leyendo en Reina Valera? Sí, Reina Valera. Ok. Entonces, vamos a ver cómo siempre la palabra usa
figuras que nosotros conocemos, pero también para hablarnos la representación o poder mostrarnos proféticamente aquello que simboliza. El mar representa también los reinos del hombre que están llenos de caos, como lo acabamos de escuchar acá en Isaías 57:20, que dice que los impíos son como el mar en tempestad, como el mar cuando está bravo, se agita, es violento, es peligroso. Y miren que la misma palabra ahí en medio del libro del profeta Isaías dice que no puede quedarse quieto, no puede quedarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Qué pasa con el mar? Empieza en medio de su agitación, en medio de su movimiento, a arrojar hacia las orillas la basura. Puede estar un árbol grandísimo que en medio de una llena de un río fue a dar hasta los bordes del mar. Y eso el mar lo mueve y lo agita y no hay peso que valga. Asimismo, la palabra usa esa referencia para poder hablar de los reinos humanos, los reinos de nuestro mundo, los reinos de nuestros tiempos. De repente se levanta alguien y dice, va a haber paz, pero nos damos cuenta que no, que detrás de esa paz hay toda una agenda y que al final hay agitación a través de los medios de comunicación, la sociedad cada vez más decadente. Entonces, principalmente en esta visión de Daniel, los reinos o los imperios que están siendo resaltados incluyen todas estas naciones que están cerca del mar Mediterráneo, que están ubicadas en Medio Oriente, que están también en parte de Europa y están en África del Norte, para que vayamos entendiendo, porque los tiempos finales de los cuales nos habla la Biblia están apuntando a todo lo que está alrededor de Israel. Y esto ya Daniel lo está recibiendo. En el versículo más adelante, después de que habla del mar, en el 3 dice, del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. O sea, ¿qué tipo de bestias? Son animales salvajes, por lo que yo puedo leer en diferentes traducciones, siempre habla de algún tipo de animal, pero cada uno de estos animales va representando a un imperio que se levantó y persiguió a Israel, y esto causó todo un revuelo en medio de toda la sociedad, toda la región del mar Mediterráneo. ¿Ok? Entonces, para que podamos ver ahí, dice la primera bestia en el verso 4 era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras como un ser humano y se le dio una mente humana. Entonces, vamos a ir poco a poco a ir viendo cada una de estas bestias. La primera bestia dice que era, perdón, me salté a la segunda acá, como un león con alas de águila. Y aquí yo quiero que más o menos podamos ir viendo. Yo aquí conseguí esta imagen que me gusta muchísimo, si le pueden hacer zoom o si le quieren hacer una captura, porque la primera bestia va a hacer referencia al imperio babilónico. Y cuando vemos un poco del contexto en los libros de otros profetas, por ejemplo, en Jeremías 4:7, para que tomen nota también, Jeremías 49:19, espérenme para ver si puedo llegar rapidito y leerles lo que va diciendo. Váyanse a Jeremías, yo voy a leer 4:7. Roxana, si puedes tener listo Jeremías 49:19. Y Grace, si nos puedes ayudar con Jeremías capítulo 50, verso 17. Jeremías 4:7, mire lo que dice. Desde su guarida un león acecha, un destructor de naciones. Ha salido de su guarida y se dirige hacia ustedes. Arrasará su tierra, sus ciudades quedarán en ruinas y ya nadie vivirá en ellas. Hablando siempre el profeta acerca de ese símbolo de león, pero que sabemos que
está hablando de una nación, de un imperio, y específicamente el babilónico. Jeremías 49:19, creo que le di, ¿verdad, Roxana? ¿Puede leerlo? Amén. Ok. Sí, Jeremías 49:19 dice, He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bestia, contra la bella, y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuera escogido la encargaré, porque quién es semejante a mí me y quién me emplaza, y quién me emplazará, quién será aquel pastor que me podrá resistir. Amén, amén, gracias. Es ¿Está que, bien? sí, 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 gracias, Roxana. Es que en la Este, nueva traducción viviente lo Reina dice un Valera. poquito al revés. Sí, Reina Valera, gracias, gracias. Entonces miren cómo otra vez el Señor usa eh, este símbolo de el león. Quiero ahora que podamos leer, Gray, ¿tienes ahí Jeremías 50:17? Sí, sí. Ok, De Reina Valera. sí, Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. amén. Miren cómo el Señor sigue hablando. Ahora, esto usándolo como el símbolo del león. Doña Mariluz, usted tiene, ahí puede leer para que nos lea Jeremías, para ver otro símbolo, que es el símbolo también del águila, porque dice que un león con alas de águila. Jeremías 49:22. Y Rosita, si también puedes leer, te agradecería que busque Ezequiel 17:3. ¿Me confirma si lo tiene, doña Mariluz? No sé si me está escuchando. Ok, Jeremías 49:22. Miren cómo usa este otro símbolo. Dice, mira, el enemigo cae en picada como un águila, desplegando sus alas sobre Bosra. Aún los guerreros más poderosos estarán en agonía, como mujer en trabajo de parto. Luego quiero que vayamos también, tomen nota de estas citas, porque son referencias muy buenas para que ustedes puedan tener contexto de dónde viene esa simbología que se usa acá en el libro de Daniel también. Fabi, Ese, ¿me escucha? sí, ahora sí. Madrecita, es que no tengo anteojos. Ah, ok, ok, no hay problema, no hay problema. Lo importante es que me esté escuchando. Qué Nada pena, más. sí, sí, sí. Ok. Ezequiel Eh, 17, en el verso 3. Ezequiel 17:3, Fabi, Ajá, dice la palabra del Señor, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el del cogollo del cedro. ok. Gracias, gracias. Quiero leerle uno último para que veamos también al águila como referencia en Habacuc 1, el verso 8. Dice, sus caballos son más veloces. Estoy leyendo Habacuc capítulo 1, verso 8. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobo al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Entonces, cada uno de estos textos que leímos, Jeremías 4:7, 49:19, que leímos Ezequiel también, cada uno de estos textos que vimos donde se usa la simbología del león o se usa la simbología del águila, fueron usados en la palabra para describir siempre al imperio babilónico. Por eso, es que podemos entender que lo que Daniel está viendo, lo que está viendo en su primera visión, que lo vemos en el capítulo 7,
que es como el capítulo central, está hablando del imperio babilónico. No es como que viene al azar, sino es porque en la palabra vamos dándonos cuenta cómo una y otra vez se usa esta simbología para referirse al imperio babilónico. Sigamos entonces leyendo, ya leímos Daniel 7:4, ahora en el 5 dice, luego vi a una segunda bestia, ya entendimos que la primera bestia está hablando de el imperio babilónico. Dice, luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí una voz que le decía, levántate, devora la carne de mucha gente. Ahora, aquí vamos a ver que ya no es el imperio babilónico. Cuando ustedes empiezan a profundizar, esto que está hablando es acerca del imperio medo-persa. Y este imperio es representado como un oso feroz. Y si esto lo vemos, lo que está diciendo es que va a tener un poder a nivel militar, va a tener un progreso que va a ser lento. Ustedes han visto que los osos no son tan rápidos, ellos tienen muchísimo peso, pero va a ser un imperio que también va a tener su fuerza. O sea, va a ser grande, no va a ser tan ágil como el león, no va a ser tan rápido como el águila, pero va a ser un imperio que va a tener una gran fuerza. Es lo que está profetizando en ese momento Daniel. Y esto es lo que pasó a través del imperio medo-persa. No era rápido, no era un imperio ágil, pero sí fue un imperio que tenía una gran fuerza. Entonces, también aquí dice otra cosa que es curiosa, de un momento nada más. Acá, cuando está hablando que se levantó de un lado, dice, se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Está hablando siempre de el dominio que tenía eh, el imperio de Persia sobre Media. Y también estos 3 imperios que conquistaron cuando se levantó su poder. Estamos hablando de Lidia, Babilonia y Egipto. Fueron conquistados por el imperio medo-persa. Y todo esto está siendo visto por lo que la visión que Daniel está viendo, aunque parece que nada más es una simbología, pero realmente está narrando lo que iba a experimentar la opresión de este imperio sobre el pueblo. Entonces, esto acá, permítame nada más acá, ajá. Miren que de un lado les dejo eh, lo que simboliza la cabeza de oro, que sigue hablando de Babilonia en la imagen para que lo vean, el imperio medo-persa, porque vamos a comparar esto que les estoy diciendo del capítulo 7 y lo vamos a ver con el capítulo 2. En el capítulo 2 se habla también, estamos leyéndolo en el 7, donde se habla de un león, de un oso, hablando de la segunda bestia. Pero en el capítulo 2 es lo que Daniel está viendo como una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, y eso también está hablando del imperio medo-persa. La tercera bestia que Daniel ve, dice que tiene una simbología de un leopardo. A partir del verso 6, dice, después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Y aquí ya no estamos hablando del imperio babilónico, ya no estamos hablando del imperio medo-persa, sino que estamos hablando del imperio griego. Y Grecia fue muy ágil, fue muy rápido, fue muy astuto, tal como el leopardo. Y aquí es donde Daniel está viendo en esa visión la capacidad, la agilidad, la rapidez que iba a tener el imperio, imperio de Grecia para su conquista militar.
De esto, por aquí yo tomé nota, déjenme ver. Porque uno, por ejemplo, de sus grandes líderes fue, ay, ¿qué lo hice? No lo tengo acá, no lo tomé ahí. Pero tenía tanto dominio y este imperio vino a establecer también una cultura prevaleciente y se mantuvo a lo largo del tiempo. Casi siempre escuchamos hablar del imperio babilónico y de hecho Apocalipsis nos habla mucho, pero también vimos cómo a través de la historia la opresión llegó de otros imperios y algo que ya Daniel estaba viendo en su visión. En el verso 7 nos habla ya de la última bestia y aquí quiero que le preste muchísima atención porque es algo de lo que también el libro de Apocalipsis habla. Y dice en el verso 7, Daniel 7:7, luego en mi visión de esa noche vio una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Y aquí quiero que preste muchísima atención porque esta bestia está haciendo referencia al imperio del anticristo. Y esto tiene que ver ya con los primeros tres tienen que ver con imperios que ya pasaron, pero también esta última tiene que ver con lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la historia. Yo estaba leyendo y muchas personas usaban el imperio romano para decir que esta era la bestia. Y si ustedes ven hasta el día de hoy, muchas personas dicen que el anticristo va a salir ¿de dónde? De Roma, ¿verdad? Pero también poco a poco ahí vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando que algo que también se asocia muchísimo por las profecías y todo es que el imperio islámico, si ustedes, ahorita les voy a tratar de enseñar unos mapas, ustedes van viendo el alcance que va teniendo y cómo poco a poco viene su avance, entonces podría también tener más fuerza, de hecho, el imperio islámico y algo que tenemos que prestarle atención cuando hablamos del imperio del anticristo. Entonces, para que ustedes más o menos puedan tener un poco del contexto. Daniel 2, del 44 al 45, que es el que les estoy dejando acá en la pantalla, miren lo que dice. Creo que fue uno de los que ya lo leímos. Marcia, fue el que vos leíste, sí. Déjame ver. No, no lo hemos leído. No lo hemos Pastora, leído. Daniel 2, ¿qué versículo? 44 y 45. Es que yo lo dije aquí en Reina Valera. Lo que quiero es que podamos leerlo en otra traducción para que veamos el contraste entre lo que Daniel está viendo en su primera visión del capítulo 7 y el sueño de Nabucodonosor. Porque recuérdense que aunque Nabucodonosor era malo, ¿qué le pidió Nabucodonosor a Dios? Que le diera entendimiento o revelación de las cosas futuras. ¿Lo tienes, Roxana? ¿Lo puedes leer? En otra traducción, si tiene otra diferente a Reina Valera. Yo lo tengo en TLA, Fabi. Ok, léelo, porfa, Fabi. Sin embargo, en esos días el Dios del cielo enviará a un rey que reinará para siempre y al que nadie podrá vencer. Al contrario, será él quien destruya a los otros reinos. Eso es lo que significa la piedra que nadie arrojó y que destruyó la estatua. Hasta el 45, sí, lo leíste. Sí, 44 y 45. Ok, gracias. Gracias, Fabi. Miren qué hermoso, porque
En Daniel 2, lo que Nabucodonosor estaba viendo durante los gobiernos de esos reyes, dice, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. ¿Cuál es ese reino? El reino de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Va a acabar con el imperio babilónico, el imperio medio persa, el imperio greco y también el imperio del anticristo. Dice, ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque por manos humanas que hizo pedazos la estatua de hierro, de bronce, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. Ese es el sueño es verdadero y el significado es seguro. ¿Qué tiene que darnos? Esperanza. Esperanza de que aun cuando se levante cualquier imperio, aunque se levante lo que se levante, Dios está peleando a favor de su iglesia. Dios está levantando bandera de victoria a favor de su pueblo. Y esto es algo que acá lo podemos ver en el libro de Daniel. Como si bien es cierto, va a haber un tiempo de opresión, va a haber un tiempo donde muchos van a tratar de confundir y establecer un gobierno que no tiene que ver nada con el gobierno de Dios, pero ya el Señor habló y ya mostró lo que es su voluntad, establecer un reino que va a ser una vez y para siempre. Miren entonces si le pueden hacer zoom también para que puedan ver un poco de lo que es ese primer imperio, que es el imperio babilónico. Abarcaba, perdón, un poquito de Egipto, Irak, la parte de Siria, casi llegaba pegando ahí con Turquía. Ahora, quiero aquí hacer un poquito de énfasis. Miren que el imperio babilónico fue un imperio muy, muy fuerte en cultura, en riqueza, en poder político. Fue muy, muy fuerte. Pero miren el impacto del imperio medo-persa. Se recuerdan que el que simbolizaba un oso, si bien era lento y todo, pero pudo tener una fuerza para tener mayor alcance territorialmente. Se lo estoy poniendo ahí por si quieren tomarle un escrimo o algo. Tuvieron mayor capacidad de conquista. El imperio griego también, que el tercero, la tercera bestia. Irán, Afganistán. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo están viendo, sí? Ok, y el último es el imperio islámico. Miren cuánto mayor alcance todo esto es califato y miren, o sea, totalmente es mucho más grande. Y de acá es donde podríamos hablar de esos 10 reyes que se van a levantar en los últimos tiempos. Que estos 10 reyes, estos van a ser como una plataforma que el anticristo va a usar para someter las naciones de la tierra. Entonces tenemos que prestar mucha atención a lo que la palabra ya no habla. Pastora, le Sí, hago una Rosa. pregunta. ¿Los islámicos son los que, por ejemplo, ahora apoyan
a Gaza, toda esa guerra que hay ahora ahí, porque no están a favor de Israel, ellos están a favor de cómo es que de los que están ahora en guerra, ¿no? De los que han tenido prisionero a todas esas personas, a los de Gaza, creo que son los de Gaza, parece. Bueno, prácticamente Gaza, toda la parte de Irak, o sea, Están todo a favor esto de ellos. está rodeando a Israel, Roxana. Todo eso son, por decirlo así, enemigos del pueblo israelí. Entonces, un imperio que se levanta, pero es preparando todas estas profecías. Va a tomar mayor fuerza, van a entrar de aquí estos 10 líderes principales, pero esto ahorita lo vemos prácticamente atacando Israel, buscando cómo mostrarse una lucha territorial, pero esto va más allá, porque esto es para someter a las naciones de la tierra. Si nosotros nada más hacemos de la vista gorda y decimos, la lucha entre Gaza e Israel, Irak e Israel, Siria e Israel, y lo dejamos así, no. Recuerden que Israel es como una muestra pequeñita de lo que es el pueblo de Dios, de lo que somos todos nosotros. Y ellos van a querer imponer su imperio, su reino en las naciones de la tierra, pero van a usar esos 10 reyes de diferentes naciones para tratar de gobernar a nivel prácticamente mundial, someter las naciones. Entonces, algo que nosotros tenemos que saber que no es solamente político, sino que tiene que ver con el anticristo, tiene que ver con ese rey del que nos habla también Apocalipsis, que va a tratar de mostrar acuerdos de paz, va a tratar de ganar la confianza para que veamos cómo poco a poco se va estableciendo todo el diseño del que nos habla la palabra acerca de los últimos tiempos. Tenemos que tener mucha claridad de cómo va esta agenda, porque si vemos todo se va alineando, todo lo que está pasando en Israel, todo lo que está pasando en Medio Oriente, simplemente se está alineando a que en un momento a otro naciones empiecen en acuerdo con tal de decir, estamos bien, estamos tranquilos, va a cesar la guerra, pero como dice el Señor en su palabra, cuando digan paz, o sea, no va a haber paz, simplemente algo momentáneo, porque ya esto está escrito. Esto va a ser como ese principio de dolores, porque estas naciones, estas 10 naciones que se unan, van a ser como, como esa mampara realmente previa para que el anticristo pueda entrar en escena. Son los 10 cuernos de los cuales nos está hablando Daniel capítulo 2, aquí en el versículo que le estaba leyendo, que era el 44. Ujú. Sí, 44 y 45, los últimos que estábamos leyendo. Roxana, fuiste la que me hizo la consulta, no sé si te quedó claridad, perdón. Sí, pastora, me quedó claro, sí, sí, sí. Ahora entiendo muchas cosas de esta situación que está pasando. Yo Mm. acá tengo una señora amiga que su yerno es islámico Ah, y ok. tiene muchas situaciones difíciles porque ellos tienen una estructura, su mente tan religiosa Ujú. que ella tiene muchos problemas con esta religión, ¿no? Que está en su familia, su hija se casó con un islámico, sí, sí, Ok. sí, Miren, sí. para que podamos comprender un poquito más, vámonos al libro Apocalipsis, Apocalipsis 17, y van a ver cómo todo tiene tanta conexión, pero si leemos Apocalipsis sin entender lo que ya habla Daniel, entonces muchas veces como que no tiene sentido. Apocalipsis capítulo 17, leámoslo desde el verso 12. Dice así la palabra del Señor. Los 10 cuernos de la bestia, yo se lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes
por un breve momento. Por eso les decía que todo esto va a ser simplemente una mampara para entrar bajo una nueva temporada. Sigue diciendo acá, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Verso 13. Dice, los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Vamos al 17 ahora, un poquito más adelante. Pues Dios le ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen y así se cumplirán las palabras de Dios. Miren, esto debería como explotarnos la cabeza, porque aunque el reino de las tinieblas crea que está alineando todo para su victoria, lo que realmente está haciendo es cumplir con el propósito de Dios. Simplemente para que podamos ver cómo la palabra del Señor es veraz, cómo la palabra del Señor va a ser cumplida y ejecutada, llevada a cumplimiento en total cabalidad. Pero esto es para que se cumplan las palabras de Dios. Lo que el hombre muchas veces piensa que lo hace por poder, por inteligencia, simplemente aún en medio de su maldad, bajo la soberanía de Dios, está respondiendo solamente a que se cumplan los planes de Dios. Pero estas naciones van a entrar en acuerdo, estas naciones van a unir toda su fuerza política, su fuerza también a nivel de ejército, todo, absolutamente todo con un solo propósito y establecer a la bestia o al anticristo para que pueda reinar y gobernar. Pero me gusta tanto como lo dice la palabra. O sea, va a ser por un tiempo. Acá lo dice, por un breve tiempo, creo que lo decían. Por un breve momento para reinar junto a la bestia, porque esto no va a ser eterno. El reino que va a ser eterno y sin fin es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces ahí les puse un poquito de contexto en Apocalipsis. Si volvemos a Daniel 7, voy a dejar de compartir porque quiero que veamos algo en Daniel 7. Daniel 7, en el verso 24, lo sigue diciendo. Daniel 7, 24 dice, sus 10 cuernos, lo mismo que nos estaba hablando Apocalipsis, son 10 reyes que gobernarán ese imperio, luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y se someterá a 3 de ellos. Entonces, estamos viendo cómo la palabra se cumple. Y la comparación que les dejé, no sé si tomaron la imagen, como Daniel 2 y Daniel 7, tanto lo que Dios le revela a Nabucodonosor como la primera visión de Daniel están conectados con los últimos tiempos. Como se van a levantar reinos en común acuerdo sobre la tierra para gobernar y establecer y entregarle el poder y la autoridad al anticristo, así como también va a levantarse el reino eterno de nuestro Señor, que va a vencer todo tipo de gobierno humano, todo tipo de plan de las mismísimas tinieblas, porque eso es lo que dice su palabra, para que nosotros podamos confiar, para que nosotros podamos eh, tener paz y descanso. Ya casi voy terminando, solamente quiero leer un último texto, déjenme nada más. Acá, Daniel 7. Quiero saber si van teniendo claridad, si no le he hecho una mezcla extraña. No, pastora, está perfecto como está explicando. Ok, vamos bien entonces.
Si tienen alguna pregunta, igual ahí vamos paso a paso. Si no me la sé, la agarro de tarea para seguir buscando, seguir estudiando. Ok. Daniel 7, el verso 8. Luego que Daniel ve la cuarta bestia, mire lo que dice. Mientras yo miraba los cuernos, en el verso 8, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Miren entonces cómo la misma palabra nos muestra a través de lo que Daniel ve, es donde pasan los primeros 3 imperios y se empieza a formar uno nuevo. Pero este nuevo, este pequeñito, está hablándonos de muchos detalles, porque está conectando esto con lo que nos estaba hablando el libro de Apocalipsis, con todo lo que también estaba viendo en esa visión Juan acerca de la bestia, acerca también de el rey que se iba a levantar o la bestia que se iba a levantar en ese tiempo, pero también hablándonos del rey que habría de venir. Ahora bien, en la historia, si nosotros vemos los hechos, por ejemplo, lo que pasó en el tiempo de Hitler, eh, era algo pequeño. Empezó como una ideología de una persona, algo que poco a poco fue ganando un poquito más de alcance hasta que verdaderamente empezó a afectar ya toda una región y se convirtió en algo grande que empezó a afectar a toda la nación de Israel. Entonces, esto mismo es lo que podemos ver en los tiempos finales, como algo pequeñito que parece nada más como que ah, es un grupo de naciones, no es nada grande. De repente eso que empieza como pequeño empieza a tener mayor alcance. Entonces, esto que si pensamos, por ejemplo, el alcance de Hitler, cuando él empezó, si acaso tuvo un porcentaje pequeñito de votos y lo que tenía era un cargo simplemente a nivel de Alemania, pero su alcance en cuanto a su poder no le bastaron, creo yo, que fueron 5 años para empezar a que su mentalidad, su maldad totalmente afectara no a uno, sino a miles de personas dispuestas a ejecutar, a matar, a dañar. Y esto es lo que también va a suceder en los últimos tiempos. Algo que va a empezar como pequeño, un cuerno pequeño, pero dice que ese cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Entonces, está hablándonos también de una persona, porque dice que parece humano, que empieza a través de su inteligencia, a través de su elocuencia, a mostrarse poco a poco. Y dice que, y una boca que presumía con arrogancia. Entonces, la Biblia dice también en el libro de Apocalipsis que este hombre, el anticristo, va a tratar de hablar, ya casi te doy la palabra, Fabi, va a tratar de hablar con un don de convencimiento, va a querer usar palabras muy sabias y todo, pero eso va a cambiar. Y las falsas promesas que da al principio van a cambiar por amenaza y opresión en muy breve tiempo. O sea, va a ser una persona con una capacidad de oratoria, con una capacidad de enredar, de mentir. Entonces tenemos que tener los ojitos bien abiertos con lo que Daniel nos está hablando acerca del anticristo, porque no se va a quedar simplemente con el poder de convencimiento y luego pasando al nivel de la opresión con tal de ganar masas. No, sino que también va a cruzar la línea, y eso nos lo dice también Apocalipsis en el 13:5, que este hombre, este anticristo, va a empezar a hablar de sí mismo como si él fuera Dios, para buscar jalar la adoración, para buscar que las personas acepten lo que trae, mostrando una apariencia de alguien espiritual, mostrando cosas que nunca se habían escuchado. Por eso tenemos que conocer la Biblia,
para no ser confundidos, para no aceptar unas nuevas revelaciones, teniendo nosotros la palabra profética más segura que es la Biblia. Y esta corriente es algo que puede afectar aún a personas creyentes, conocedoras de Dios. Porque cuando no hay vidas llenas de Dios, van a haber vidas necesitadas de escuchar algo espiritual nuevo y fresco. Cuando la palabra de Dios está viva, es eficaz y está para revelársenos cada uno de los días de nuestra vida que nosotros busquemos la presencia de Dios. Sí, Fabi. Fabi, solo que en la TLA lo dice, pues me gusta cómo lo dice, porque dice, El 7-8. mien- sí, el 8, Ok, ok. 7, 8. Ujú. Mientras yo miraba los 10 cuernos, de pronto salió otro cuerno más pequeño, que al salir echó abajo a 3 de ellos. A estos 3 se les quitó el poder, pero se les dejó con vida, pues todavía no había llegado la hora de su muerte. Qué lindo que lo dice, tan clarito. Siempre busquen, por ejemplo, en textos como estos, que tal vez la Reina Valera lo dice un poquito más formal, en tener un contexto mayor en otras traducciones para que podamos comprender. Esto que está hablando ahí de los cuernos en Daniel 7:8, si quieren vamos rapidito antes de cerrar a lo que les decía Apocalipsis 13, para que veamos la conexión. Apocalipsis 13, versículo 5 hasta el 7. Recuerden que esto va a pasar durante un breve tiempo y Apocalipsis nos habla de eso. Apocalipsis 13, del 5 al 7 dice, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación. ¿Qué tenemos que hacer los que amamos y honramos a Dios? Santificar su nombre. Cuando oramos, santificar su nombre. Cuando oramos, bendecirle, tratar de que el reino de Él sea establecido en medio de nosotros cada día. Pero este hombre, el anticristo, va a hacer lo opuesto. Va a maldecir no solo el nombre de Dios, sino su habitación, o sea, el cielo. Sigue diciendo, además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Entonces vean que lo que parece un acuerdo de 10 naciones tiene una finalidad mundial, que es gobernar los demás reinos de la tierra. Y algo que no podemos ignorar. Ideologías. Miren, hace poquito, para cerrar, porque no quiero extenderme mucho ya, mi esposo y yo estábamos en una capacitación acerca de ideología de género y nos hablaban ahí de una agenda que fue firmada, si no me equivoco, ¿verdad? Mi mente no me falla, en Chicago por ahí del año 72. No sé, Marcia, si sabes de eso, creo que fue en Chicago, de una agenda LGTB que fue firmada ya prácticamente, imagínense, 52 años atrás. Y entonces uno puede decir, ah, esto está pasando ahora, pero en esa agenda tenían como 10 puntos, de los cuales prácticamente todos ya se han cumplido, porque parece que un grupo pequeño, pero la finalidad es conectarse con lo que la Biblia dice que va a suceder en los últimos tiempos. Y ahí, entre sus metas, ¿cuáles eran? Entrar en canales de televisión, aparecer en lo que son películas, entrar a la parte educativa para poder instruir a los niños desde pequeños. Ahora, todo eso lo estamos viviendo. Entrar también, tener representación a nivel político. Y cuando uno iba viendo, yo decía, cómo uno a veces pasa tan encerrado y entretenido en otras cosas, mientras la agenda del reino de las tinieblas no se detiene. Mientras nosotros estamos en que de qué denominación somos y que aquel está pecando, Satanás no se detiene. Nosotros estamos peleando por cosas tontas, separándonos y dividiéndonos por cosas sin sentido, cuando el reino de las tinieblas eso es lo que quiere, debilitarlo. Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Ahora bien, vemos lo que está pasando en Medio Oriente. Si somos insensibles, si no oramos,
si no abrimos la Biblia. Cuando nos demos cuenta, nosotros mismos podemos ser confundidos en medio de estos tiempos finales, porque ese es el propósito que va a tener toda esta agenda y el imperio islámico de poder gobernar las naciones. Y no lo van a hacer, usted quiere o no quiere. Van a tratar de hacerlo por la fuerza, por imposición, porque eso dice Apocalipsis también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, compartir la palabra y tratar de nosotros mantener comunión. Si mantenemos comunión con el Señor, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Mucha gente le teme a los tiempos finales, pero no podemos temer si nosotros conocemos a Dios. Si no conocemos a Dios, tememos. Pero si conocemos a Dios, el libro de Apocalipsis dice que Él va a guardar a su pueblo. Él va a proteger y esa es la oración de Jesús. No te pido que los saques, sino que los preserves, que el Señor nos guarde. Hay guerra, sí, esto y lo otro. Yo verdaderamente admiro el pueblo de Israel, porque nosotros a veces estamos en una tembeleque estando en otro continente y ellos salen en medio de una guerra y saben que su ejército está peleando y tratan de vivir una vida cotidiana porque ellos confían, ellos creen en la protección del Dios Todopoderoso. Y esto tiene que ser una lección de vida para nosotros también. Satanás tiene un plan y una agenda, pero Dios tiene la de él. Y esa es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros descendientes, porque creo que ese es el propósito de que Dios permita que siga la humanidad avanzando, creciendo, que nos sigamos multiplicando, el que podamos instruir a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, no en tendencias, en moda, sino que puedan conocer la palabra y no teman, no crean que cuando vean que se levanta un imperio y 10 países están tratando de gobernar el resto de las naciones, no digan, ¿y dónde está Dios? Dios se olvidó de nosotros. No, sino que digan, esto está escrito y nos toca a nosotros perseverar y saber de que es necesario que esto se cumpla para que se establezca un imperio que es sobre todo y es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es porque Dios se olvidó de nosotros, esto es porque ya se acerca el día glorioso donde Jesús va a reinar una vez y para siempre. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar, añadir? Fabi, yo solo quería agregar ahí mismo en Apocalipsis, adelantito de hasta donde quedaste, Ok. eh, a ese monstruo lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero que fue sacrificado. Sí, así es. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros es como un sello que nos asegura que tenemos al mejor consejero, al mejor ayudador y aquel que nos va a ayudar a tener discernimiento entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Gracias Fabi por hacer énfasis en eso. Muchas gracias, está muy, muy hermoso la lección de hoy. Muchas gracias, doña Mariluz, qué bendición. Acuérdense que siempre queda la grabación si quieren repasar algo, tienen duda de algo, me la piden. He tratado de estarla compartiendo en el grupo para que si la quieren ver ahí, lo puedan Sí, luego repasar en YouTube. ¿Sí, Roxana? yo no pude estar la clase pasada, así que tuve la bendición de que usted lo compartió en YouTube y le he escuchado varias veces, así que qué bendición, sí, Gloria a sí, Dios, sí. Uno gloria a lo Dios. puede volver a repasar. Gracias, pastora. Yo les animo a que repasen los textos, vuelvan a leer Daniel 2, busquen otras traducciones, Daniel 7, también un poquito de las referencias que hablamos en Apocalipsis. En Apocalipsis no quiero hacer tanto énfasis porque ya algunos estuvieron cuando estuvimos viendo esto en Apocalipsis, solo que no profundizamos en Daniel, pero sí están muy conectados porque son libros que tienen profecías de los últimos tiempos y son necesarios conocerlos. Ok. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, entonces vamos a darle gracias al Padre y a pedirle, como lo decía Fabi en este último texto, que esa gracia inmerecida de la cruz esté siempre en nuestras vidas. El no solamente decir soy hijo de Dios por creerme ya salvo, sino reconocer que no merecíamos esto, pero que Dios es tan grande que aún en las horas más oscuras, esa sangre preciosa también nos va a guardar para no caer, para no ser confundidos, nos va a sostener. Y que podamos cerrar esta clase con gratitud, de saber que
por más maldad, por más opresión, por más muerte que el reino de las tinieblas quiera sembrar. El dador de la vida está en nosotros y Él promete estar con nosotros siempre. Y nos va a ayudar y nos va a guardar, sin importar lo que venga sobre la tierra. Padre bendito, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra, Señor, hay luz y vida para nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser liberadas de todo tipo de temor. Temor al futuro. Temor, Señor, al cumplimiento de las profecías. Renunciamos a todo temor porque recibimos ese perfecto amor que es tuyo, Señor. Gracias por esa obra redentora de la cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de Cristo Jesús entrar en nuestras vidas, tú también estás con nosotros. Y al estar dentro, tú nos ayudas a poder tener discernimiento. Activa nuestros dones espirituales, pero mucho más aumenta la comunión contigo, que crezcamos en oración, que crezcamos en meditación de tu palabra, que crezcamos, Señor amado, en humildad, en dependencia de ti. Renunciamos a todo tipo de poder que el reino de las tinieblas quiere establecer en nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso y que tú tienes el control de nuestro futuro. Tú guardaste a tu pueblo ayer, sigue guardando al pueblo de Israel ahora y lo vas a seguir guardando hasta la eternidad. Y no solo Israel, sino también a todos nosotros en las naciones de la tierra que te hemos reconocido como nuestro Dios, nuestro Salvador, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que apartados de ti no podemos hacer nada. Y eso incluye, Señor, en medio de las horas oscuras que puedan afectar esta tierra. Gracias, Padre. Háblanos mientras dormimos. Síguenos revelando tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Que Dios me Gracias, los pastor. bendiga. Bendiciones. Gracias, gracias por tomarse su tiempo. Bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Gray. Buenas noches, Angeli. Chao, chao.